Bendiciones, mis hermanos, sean bienvenidos una vez más a este nuevo estudio para prepararnos en la palabra de nuestro Señor para este próximo día sábado. Y tenemos como tema para esta semana: Jesús es la máxima revelación de Dios. La lectura la tenemos en el libro de Mateo capítulo 17, del versículo número 1 al 8. La palabra de nuestro Señor nos dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, la cual traes a cada una de nuestras vidas. En esta hora, Señor, te rogamos que pongas tu palabra, tu buena semilla en nuestras manos y en nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ponerla por obra. Bendícenos con ella, Señor, y prepáranos para compartirla. Gracias, bendito Dios, que a ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. La verdad central dice: Jesús es la máxima expresión de la revelación y amor de Dios a la humanidad. Amén. Mis hermanos, esta palabra que hemos leído nos describe que 6 días después, dice, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y nos dice 6 días después. ¿Después de qué, mis hermanos? Esto sucedió después del acontecimiento donde nuestro Señor se dio a conocer, donde Pedro recibió la revelación de parte de Dios, de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta revelación los capacitó para comenzar a ser enseñados acerca de los padecimientos y la muerte de nuestro Señor Jesús. Han pasado 6 días y ahora nuestro Señor lo lleva aparte, y dice, a un monte alto, donde habría de suceder un acontecimiento glorioso, porque iban a ver a nuestro Señor Jesús tal como es. Vemos que nuestro Señor a cada uno de nosotros, en la medida que nos vamos disponiendo para que Él vaya preparando nuestras vidas, nos va llevando de gloria en gloria. Es un momento glorioso el que están a punto de experimentar estos 3 discípulos de nuestro Señor, Pedro, Jacobo y Juan, que eran discípulos del círculo íntimo de nuestro Señor. Vemos cuán importante es para el cristiano permanecer en la comunión con Dios, en la cercanía con nuestro Señor Jesús. Es lo que nos permitirá poder experimentar grandezas, la gloria de Dios, y experimentar también experiencias sobrenaturales que nuestro Señor quiere compartir con cada uno de nosotros, y que nuestro Señor quiere llevarnos a grandes experiencias por estar constantemente en su presencia. El punto número 1 dice: un anticipo de la gloria venidera. Para este punto número 1 vamos a usar el versículo número 2 de la porción bíblica que hemos leído. Y dice: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Nuestro Señor sube con ellos a un monte alto, y iban a tener una experiencia sobrenatural con nuestro Señor Jesús. Y dice la palabra de nuestro Dios que se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos
como la luz. El rostro de una persona es la parte importante de su cuerpo, porque es a través de la cual se le conoce. Y vemos que él dice que en él resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí nuestro Señor se presenta delante de ellos con toda su gloria. Y dice que resplandeció como el sol, y aún ante la intensidad de esta luz, sus vestidos se hicieron blancos. Y esta es la revelación de nuestro Dios, la experiencia cotidiana de los discípulos con nuestro Señor Jesús era con el Dios encarnado, eran con Jesús, con Dios hombre, el cual en su semejanza humana, Él tenía las necesidades mismas que nosotros como humanos tenemos. Pero ahora se revela Él en su grandeza ante ellos y les muestra quién es Él realmente. Dice la palabra que Él resplandecía, aquella transformación y aquel cambio de la naturaleza humana de Dios es apartada por un momento para que se revele ante ellos al Cristo que está a la diestra del Padre en este momento. Y aquella luz emanaba de Él y resplandecía como el sol, y una luz tan intensa que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y dice la palabra que eran blancos. No está hablando de ningún otro color de la luz que emana nuestro Señor, porque Él es la fuente de luz. Sabemos que Él es luz, y presentándose ante ellos con todo ese esplendor, está dando una muestra de la gloria venidera que pronto todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús podremos contemplar, pues dice su palabra, que le veremos cara a cara tal como Él es. Este anticipo de nuestro Señor a sus discípulos era también para darles un nuevo ánimo ante la experiencia que estaban a punto de vivir. Nuestro Señor iba a subir a la cruz del Calvario y iba a padecer, pero habiéndose revelado nuestro Señor tal como Él es ante ellos, habría de mantenerles también en la fe y en la esperanza de que cada palabra y cada uno de sus dichos habrían de cumplirse y de conservarlos con fe y con esperanza en su corazón en los momentos más duros que estaban por vivir. La transfiguración, este anticipo de la gloria venidera que es aceptada en el corazón con fe, en el corazón de los creyentes, nos anima a mantener viva nuestra esperanza en nuestro Redentor, porque sabemos que Él es Dios. Nuestro Cristo Jesús, en el cual hemos creído, Él es Dios, y que la revelación que Él tuvo en esta tierra es una muestra de la gloria venidera de la cual disfrutaremos eternamente y para siempre en su presencia. Que cada una de sus palabras y sus hechos, que cada uno de sus dichos son fieles, son verdaderas sus palabras, que tienen fiel cumplimiento, y que si Él vive, sabemos que también viviremos, que si Él ha dicho que Él viene, pronto habrá de aparecer en las nubes, que si Él dice que nuestros pecados son borrados porque por nosotros se entregó en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa para darnos vida y vida eterna. El punto número 2 dice, rechazo o aceptación. Dice la palabra, y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Dice el versículo 4, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras nuestro Señor Jesús estaba revestido y se había dado a conocer en su gloria, dice la palabra de nuestro Señor que se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué hablaban? Esto nos lo describe Lucas en el Evangelio. Y hablaban acerca de la muerte que había de sucederle, de que había de morir en la cruz del Calvario. Pedro dijo a nuestro Señor, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía de lo que estaba hablando, pero aquella experiencia que tuvieron los discípulos era una experiencia gloriosa y de tanto
bienestar al corazón de ellos que no querían que aquello acabase. Sentían en su corazón querer estar para siempre en aquella experiencia. Es lo que sucede cuando de corazón se busca la presencia de nuestro Señor y sentimos que no pasa el tiempo, que transcurren las horas y no queremos dejar de adorar y de adorar y de adorar y de adorar, porque la presencia de nuestro Señor se ha hecho sentir. Pero dice la palabra que Moisés y Elías hablaban con él. Eran dos personajes. Moisés, que hace más de 1700 años había muerto, y Elías hacía 700 años también que ya había muerto. Moisés sabemos que es el caudillo enviado por Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, el cual representa la ley. Y vemos a Elías también, el cual representa acá a los profetas, ministerios de cada uno que también dieron a conocer acerca del Mesías prometido, y de los profetas, los cuales le fue revelado también los padecimientos del Mesías prometido. Vemos cómo la palabra y cómo la ley y los profetas, y ahora de manera personal, una manifestación personal, dan testimonio acerca de nuestro Señor Jesús, hablando con Él seguramente, trayendo a mención las revelaciones dadas por nuestro Padre Celestial acerca del Mesías prometido. Ellos hablaron acerca del que había de venir. En Moisés todo era sombra de lo que había de venir. En los profetas estaban las promesas de que había de venir el Mesías prometido. Ahora hablaban con un Mesías ya venido, y hablando de que pronto habría de ir, de subir a la cruz del Calvario. El apóstol Pedro siente el profundo deseo de que aquella experiencia no termine, y propone hacer ahí 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías, y le dice, una para ti. Y no sabía de lo que hablaba, porque él estaba poniendo en el mismo plano, al mismo nivel, a Moisés y a Elías con nuestro Señor Jesús. Pero sabemos que nuestro Señor Jesús es Dios, que Moisés y Elías murieron, y murieron con la esperanza de que un día contemplarían al Mesías prometido. Esta revelación y experiencia ante los ojos de los discípulos les está revelando que Jesús era el Mesías prometido. Moisés y Elías, 2 siervos muy reconocidos por la nación judía, ahora ante los discípulos les sirve para testimonio de que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido. Y vemos que fue reconocido y fueron reconocidos por ellos, aunque uno tenía 1700 años de haber fallecido y otro tenía 700 años, Elías, de haber fallecido. Pero vemos que están vivos ante la presencia de Dios. Entonces la muerte no es el fin de todo. Vemos a 2 hombres, siervos de nuestro Señor, fieles a nuestro Dios, que trabajaron incansable en la obra de nuestro Dios y se sometieron a la voluntad de nuestro Padre Celestial, que obedecieron a sus mandamientos y se sujetaron, cediendo ellos toda su voluntad ante Él, que también como nuestro Señor Jesús sufrieron rechazos y persecuciones. Pero vemos que todo lo que hagamos para la obra de nuestro Señor, que todo el esfuerzo, la dedicación, la obediencia y la sujeción a su voluntad no es en vano, que trae frutos y frutos eternos para cada uno de nosotros. Ahora Moisés y Elías están en la presencia de nuestro Señor y están vivos en la patria celestial. Un ejemplo también para nosotros de que la obediencia y vivir para nuestro Dios y vivir para Cristo Jesús tiene grandes frutos, y es vivir eternamente y para siempre. Aquel acontecimiento confirmaba en el corazón de los discípulos ante quién estaban. Estaban ante Dios mismo, habiéndose apartado por un momento la naturaleza humana en nuestro Cristo Jesús y viéndole en el esplendor de su gloria tal como es. No podían no podía dejarles de la misma manera. Esto lo único que podía dejarles era una esperanza firme y una esperanza gloriosa de que un día disfrutarían eternamente y para siempre de esta experiencia, que como Pedro
quería postergarla diciendo: hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. De no querer apartarse de la presencia de Dios nunca, aunque en ese momento Pedro no sabía de lo que estaba hablando. Esto nos lleva al punto número 3, que dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Para este punto número 3 usaremos el versículo número 5 como versículo de referencia, y dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dice la palabra de nuestro Señor que mientras él aún hablaba, ¿quién hablaba? Era Pedro, quien estaba proponiendo hacer 3 enramadas. Y Pedro, le digo, no entendía de lo que hablaba porque estaba poniendo al mismo nivel que Moisés y Elías a nuestro Señor Jesús. Pero nuestro Señor Jesús es más que Moisés y que Elías. Nuestro Señor Jesús es Dios. Y mientras él proponía hacer estas 3 enramadas, dice, una nube de luz los cubrió. Miren que dice la palabra, una nube de luz los cubrió. Pero esta nube no es una nube semejante a las nubes que tenemos nosotros, a las que vemos en el cielo. Esta es la nube de gloria de Dios, el Shekinah de Dios que descendió. Vemos un momento de tremenda gloria y un momento sublime ante los ojos de los discípulos. Y desde esa nube, una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esta palabra de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, que habla desde la nube, está diciendo que a quien debemos atender es a Cristo Jesús. A él tenemos que oírle. Pedro proponía hacer 3 enramadas, una para cada uno, para nuestro Señor Jesús, Moisés y Elías. Pero sabemos que nuestro Señor no comparte su gloria con nadie. Y no puede ponerse nuestro Cristo Jesús al mismo nivel que los profetas, ni al mismo nivel que los patriarcas, ni al mismo nivel que Moisés. Recordemos que cada uno de ellos hicieron grandes obras, pero fue porque el Dios glorioso estaba con ellos. A quien debemos atender y a quien debemos oír es al único Dios glorioso. Y dice nuestro Padre Celestial: a su Hijo amado, en el cual tiene complacencia, que a él hay que escuchar. La pregunta es: ¿a quién estamos escuchando? O al amigo preguntarle a quién es al que le ha estado escuchando. Porque el hombre con religiones ha desviado la atención de a quién es al que debemos oír, y ha puesto ante los ojos y ante la mirada del hombre a un Cristo falso y a otros personajes como hombres y mujeres a los cuales también se les puede oír en esta tierra y aún a los cuales se les puede pedir. Pero vemos que el único Dios verdadero y el cual se ha revelado en su gloria y majestad es Cristo Jesús, el cual se reveló ante los ojos de Juan, Jacobo y Pedro, tal como Él es, apartando por un momento su naturaleza humana y revelándose ante ellos, resplandeciendo su rostro como el sol, y tan intensa era la emanación de luz de parte del Cristo en el cual hemos creído, que sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Nuestro Cristo Jesús, en su gloria y su majestad, es el que vino para darnos salvación y vida eterna, y el único que subió a la cruz del Calvario por amor a nosotros, para que por su sangre preciosa seamos limpios de nuestros pecados, de nuestras maldades. A Él es al único al que debemos de oír. ¿A quién le han presentado a usted para que oiga, para que le escuche? ¿A quién le han retratado para que usted no escuche al Cristo genuino y verdadero? ¿Qué camino le han mostrado a ustedes para que usted se dirija a Cristo Jesús, o para que interceda? El único intercesor entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, Cristo hombre, nuestro sacerdote perfecto, porque es el único que nos entiende y comprende la perfección, porque anduvo de igual manera que nosotros en esta tierra, aún siendo Dios. Esta palabra que se dejó escuchar desde la nube, podemos tomarla también como una palabra de reprensión, porque no podemos poner a nuestro Cristo Jesús al mismo nivel
de hombre alguno, de imagen alguno, de estampas, de elementos tallados, porque Él es santo y 3 veces santo y no comparte su gloria con nadie, y por lo tanto el único al cual debe dirigirse la mirada y al cual debe dirigirse nuestro corazón es al Cristo que murió en la cruz del Calvario, pero que se levantó de entre los muertos al tercer día. No hay hombre, no hay mujer, ya sea vivo o muerto, que pueda interceder, porque no tienen conciencia después de muerte para con nosotros, sino solamente Cristo, porque es el que está vivo y está a la diestra del Padre e intercede por cada uno de aquellos que hemos creído en su santo nombre. La transfiguración de nuestro bendito Cristo Jesús es para nosotros la revelación de Emmanuel, Dios con nosotros, el cual con su poder y gloria nos ha adquirido para ser sus hijos y pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, sabiendo que porque Él es Dios también, por haber creído en su santo nombre, nos levantará de la tumba cuando Él venga en gloria, para que estemos eternamente con Él. Y esta experiencia que vivieron los discípulos Juan, Jacobo y Pedro, de la cual no querían ellos que terminara, por haber creído en el glorioso Redentor dado por nuestro Padre Celestial para nuestras vidas, esta será una experiencia gloriosa y eterna en la presencia de nuestro Dios, donde contemplaremos su rostro cara a cara, porque nuestro Redentor vive. Sabemos que también nosotros viviremos. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Cristo Jesús, que estás a la diestra del Padre. Te damos gracias, Señor, por revelarnos tu palabra y revelarte también a nosotros. Por la fe, Señor, podemos contemplarte. Por la obra de tu Espíritu Santo podemos contemplarte, Señor. Creemos en ti y tenemos la esperanza que tú pones en nuestro corazón, de que hemos de verte también cara a cara. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, seguir esperando, Señor, tu pronto regreso. Ayúdanos a perseverar hasta el final. Te pedimos que nos ayudes a compartir esta palabra y que lleve esperanza a toda vida que la escuche. Gracias, bendito Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios lo bendiga.